Fallo de casación, arresto domiciliario para 700 presos. Son detenidos, procesados y condenados de la provincia de Buenos Aires. La justicia contempló a los que corren riesgo sanitario. Son mayores de 65 años y las embarazadas. Lo decidió la Cámara de Casación bonaerense, es decir, la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con aquellos presos que están en el listado de riesgo y están en el listado de riesgo frente al contagio de coronavirus porque tienen más de 65 años o tienen enfermedades preexistentes, sobre todo enfermedades pulmonares. Por eso se les concedió el arresto domiciliario también a aquellas mujeres detenidas que están embarazadas o bien, vos sabés muy bien que conviven los primeros años con sus hijos dentro, intramuros. Por eso se les ha concedido ese beneficio de arresto domiciliario frente a la pandemia para evitar justamente exponerlos, son el grupo más vulnerable frente al contagio de coronavirus y por eso se le otorga en este habeas corpus colectivo, lo inicia una defensora oficial de Mar del Plata, se le fueron sumando todos los departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires y por eso llegamos a esta cantidad de 700 detenidos que a partir de ahora van a seguir purgando la pena o con preventiva pero en sus respectivos domicilios. Uno se pregunta, Sergio, frente a esto, ¿no? Digo, gozarán del mismo régimen que gozan un montón de presos del arresto domiciliario, en este caso por una circunstancia excepcional y diferente. Ahora, los mismos cuidados, la vigilancia y los trámites que tienen que hacer son los mismos que tienen que cumplir periódicamente los otros presos que están gozando del mismo régimen. Sí, exactamente. Estos son presos, Fede, que han cometido delitos leves. Obviamente se ha hecho una clasificación, son aquellos que han cometido delitos leves, no a uno que está condenado por un homicidio, obviamente. Pero sí están sometidos a un control, ya sea por el Patronato de Liberados o bien mediante tobillera electrónica. Lo que sucede es que, bueno, no hay planificada para tanta cantidad de detenidos un sistema de esas características, no da abasto, colapsa el sistema. Pero bueno, esto está sucediendo, Fede, no solamente en el ámbito provincial, sino también en el nacional. Hay innumerable cantidad de planteos por detenidos, ya sea por hechos de corrupción o lesa humanidad, porque superan los 65 años y que están pidiendo esto, el arresto domiciliario. Bueno, acá son por ahora delitos leves. Cuando decimos que el coronavirus ha afectado todo, absolutamente todos los ámbitos, también este entre otros. Nosotros sacamos en la Procuración del Ministerio Público de la provincia una resolución el 16 de marzo, disponiendo que los defensores en el ámbito de la provincia, las tres áreas de gestión, defensores, fiscales y asesores de menores, interactúan dentro de la misma institución, cosa que no sucede en otros lados, es una particularidad. Que los defensores evaluaran la situación particular de todas las personas que estaban incorporadas en lo que se denomina universo de riesgo en virtud de la pandemia por el COVID-19, es decir, personas que están privadas de libertad, que se encuentran en una situación o de edad avanzada, más de 60 años, o de fragilidad en términos de salud, para generalizarlo. Son una cantidad de puntos que las normativas de la Organización Mundial de Salud y Nación especifican. A la vez, en la misma resolución, nosotros dispusimos que los fiscales colaboraran con los defensores en la evaluación de si estos casos no eran casos que no admitieran las libertades vigiladas, las morigeraciones, los arrestos domiciliarios. ¿Por qué? Porque se podía tratar de personas que hubiesen cometido delitos extremadamente graves, para decirlo en términos muy genéricos, no técnicos. Y por lo tanto ahí no correspondía. Y además le dispusimos, en realidad instruimos a los asesores de menores que evaluaran los casos de los niños que estaban con sus madres dentro del sistema penitenciario, para analizar qué alternativa había. Bueno, esta fue una resolución el 16 de marzo. A partir de ahí los defensores comenzaron a solicitar las medidas. Bien. Y voy al punto. Ellos las solicitan. ¿Y quién decide que sí? Bueno, las solicitudes particulares, más de 2.800 que se hicieron desde el 16 de marzo, fueron resueltas por los jueces de primera instancia, jueces de garantía o jueces de ejecución según el caso. Cuando hay sentencia es un juez de ejecución. Cuando está en proceso y hay una prisión preventiva es el juez de garantía. En algunos casos se admitieron y en otros no. Se admitieron menos del 40% y se rechazaron el resto. Ahora, este tema en particular, por el que usted me consulta, es un tema que derivó de una solicitud que hicieron nuestros defensores generales ante el Tribunal de Casación, que es la máxima instancia penal de la provincia,
mediante un procedimiento que se llama habeas corpus colectivo, es decir, dijeron, bueno, de todas las personas que están en un universo de riesgo, que por ahora no se han resuelto sus casos, Sí. pedimos que se analicen y que se dispongan las morigeraciones domiciliarias. ¿Qué dispuso el Tribunal de Casación? El Tribunal de Casación dijo, corresponde, por las razones de la pandemia, por la emergencia, por la situación de gravedad, para evitar que se pueda propagar Sí. el virus dentro del sistema carcelario. Hay 42.000 personas dentro del sistema penitenciario bonaerense. 42.000 y con capacidad para cuánto en realidad. Bueno, eso es discutible, es discutible. Hay algunas evaluaciones de organismos internacionales y de organismos de derechos humanos que establecen unos números. El Ministerio de Justicia está evaluando el orden del 60% de capacidad disponible, pero ese es discutible. La verdad que es una cuestión... O sea, hay que se debe 42.000 examinar. presos y hay una superpoblación. Ahora, Sí, hay superpoblación y dentro de esos 42.000 hay un universo de riesgo que es sobre el que nosotros estamos trabajando. ¿Qué hizo? Le termino, perdóneme muy breve, disculpe la extensión. ¿Qué hizo la Cámara de Casación? Dijo, cámaras penales de las jurisdicciones territoriales, es decir, de los distintos ámbitos de la provincia, dispongan que los jueces de ejecución o garantía evalúen los casos y en función de eso se dispongan las liberaciones. Nosotros estimamos que van a ser aproximadamente 800, que es el número que ya estaba en marcha en las liberaciones. ¿Y por qué les doy el dato de las 42.000? Para que nosotros tengamos presente que dentro del sistema penitenciario bonaerense la cantidad de personas dentro del universo de riesgo es muy reducida. ahora se entiende, hay una cuestión sanitaria. Ahora bien, dentro de esos 800 presos, ¿cuántos hay de máxima peligrosidad o de delitos? No van a salir. ¿Perdón? Esos no van a salir. Esos no van a salir. ¿Y de los que salieron, Porque cómo van a garantizar de que después vuelvan? ¿O cómo van a garantizar que no se escapen? hay distintos mecanismos. No hay, se lo digo ya mismo antes de que terminemos con esta conclusión, no hay certeza absoluta de que esto no suceda. Que escapen o no escapen es relativo. La preocupación mayor es cuál es el comportamiento de esas personas. Y ahí hay distintos mecanismos. En algunos casos se les va a colocar, en el caso más reducido, brazaletes magnéticos para su seguimiento. En otros casos se les designa una persona garante. En otros casos se designa una consigna policial, según las circunstancias. Y en otros casos hay una tarea del patronato deliberado que está a cargo del Ministerio de Justicia que hace un seguimiento constante del estado de situación de la persona. Doctor Contegrán. Todos estos... Sí, perdón. Adrián Ventura, buen día. Hola, Adrián, buen día. Usted dice que no son los delitos más graves, pero no, para que la gente lo entienda, es decir, no sale un violador, no sale un homicida. No, para que la gente entienda los condenados o procesados que salen, ¿imputados de qué delito? ¿Cuáles son los que están permitiendo salir? Y hay delitos menores, por ejemplo, delitos contra la propiedad, en grado de tentativa reiterados, robos, estafas múltiples, defraudaciones. Hay delitos de carácter informático no vinculados con abusos sexuales de personas ni de menores, no vinculados con delitos contra la honestidad, es decir, delitos que puedan tener que ver con la salud mental o física de los menores, no violadores, como usted dijo. En el caso de reincidentes seriales tampoco, y tampoco en los casos de situaciones de violencia de género que ha derivado en femicidios.